En el episodio de hoy hablaremos de Diario de un CEO y su entrevista con Gavin Newsom, el posible presidente de los Estados Unidos. También hablaremos de Jordi Wild y su podcast Edición Especial Verano y cómo entraron en la Dark Web. Veremos cómo Javier Botía dobla una cuchara en directo en el podcast de la Fórmula del Éxito. Haremos un repaso de las noticias económicas de la semana de la mano de Juan Ramón Rayo. En Marketing Sin Filtro conoceremos al crack de Silicon Valley, Jorge Ferreiro. Repite el formato Especial Verano, pero esta vez con un nuevo podcast, BLV, de José Elías y Eric Ponce. Haremos un repaso sobre el feminismo moderno en la tertulia más random de Red Pill Podcast. Analizaremos las noticias de inteligencia artificial con John Hernández porque se viene GPT-5. Haremos un repaso sobre las noticias de actualidad con un nuevo integrante en Spicy Fortuna. Y por último, repite como mi podcast preferido de esta semana en Tengo un Plan, Cristina Sánchez hablando sobre el cáncer. Bienvenidos al episodio 2%. Ya estamos aquí otra vez. Esperamos que el primer episodio os gustara mucho. Nosotros, desde luego, disfrutamos muchísimo todo el proceso, tanto la preproducción como el día de grabación, como el resultado final. La verdad es que estamos muy contentos con el resultado de iluminación, cómo se ve todo, audio y nada. Yo, en verdad, sinceramente no haría más introducción que esta. No sé si tú tienes alguna cosa nueva que contar, si no, nos metemos a machete. Nada, lo mismo que tú al final. Estamos muy contentos con el resultado y, bueno, mejorando, viendo errores, viendo fallos y cada vez corregiremos más cosas y lo haremos mejor y ya está. Les pediremos paciencia a la audiencia. Claro. Y ya está. Vale, empezamos directo y al grano ya con el primer podcast. Empiezo yo con The Wild Project. Es la primera vez que lo traemos aquí al podcast. Y me he puesto como que es un nuevo podcast, pero no es un nuevo para nada. Lleva muchos años Jordi Wild haciendo el podcast de The Wild Project. Yo, para hacer una breve introducción sobre él, lo conozco de hace bastantes años. Te diría que en torno a 2010. Bastantes años. Él empezó con el canal de El Rincón de Giorgio. Yo le veía muchos vídeos sobre temas de misterios, entrevistas que hacía ya, que de hecho él empezó el podcast haciendo entrevistas por videollamada. Y la verdad que es un chico que llevo viendo de hace muchos años. He visto el crecimiento de sus seguidores en YouTube. Y hacía también contenido variado, hacía cosas. De hecho, es un prejuicio que tenía con él, que era como lo veía con el típico tatuaje, siempre iba con tirantes y le digo, uy, este es un chulito de playa. Y la verdad que hubo una época en la que lo vi hacer diferentes entrevistas a gente muy inteligente y me di cuenta de que él no se quedaba atrás. Quiero decir, él tenía muchas ideas que aportar, mucho contenido que decir y dije, creo que no es todo lo que se ve y es un chaval que merece la pena conocer y la verdad que lo seguí escuchando y me gustó mucho. Yo te tengo que decir que yo no lo he seguido desde los principios, por supuesto que no. No voy a decir que soy de las OGs, pero es cierto que hubo una época que se hablaba mucho de él, pero para mal. ¿Sí? Porque se le criticaba mucho que hacía como comentarios fuera de lugar. O sea, su evolución ha sido increíble. Porque ves los vídeos del principio y dices, madre mía, ya, bueno, ¿en qué berenjenales te metes tú solo? Como nos veremos nosotros en un futuro. Desde luego, el totalmente. Y luego el final. Totalmente, pero él es un claro ejemplo de evolución y de aprender en el proceso, ¿eh? Vale. Pues nada, traigo esta semana en el episodio 2% la primera vez a Jordi Wild con The Wild Project, pero es algo raro lo de esta semana, porque no han hecho episodio esta semana y el episodio que traigo es de la semana pasada. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos el podcast en verano y la gente se va de vacaciones. Entonces, lo que hacen normalmente es irse de vacaciones si son bastantes integrantes, unos cuantos, y los demás siguen manteniendo el podcast, pero en este caso solamente lo lleva The Wild Project y suele ser siempre una conversación entre como tú y yo, entre uno a uno.
aunque a veces trae amigos suyos y son 2, 3 personas, pero bueno, eso es menos habitual. La cosa es que ya hace una semana que no suben vídeos, suben fragmentos y clips, pero como episodio como tal no. Y la despedida fue un episodio especial verano, que lo hicieron en una villa en Málaga, en Andalucía. No, perdón, me he equivocado. En Barcelona, ¿vale? En una villa cerca del mar. Y fue un episodio bastante largo, de en torno a 8 horas, 9 horas. Sí, bastante largo. Se me hicieron a mí largas 2 horas y media del nuestro. Sí, lo que pasa que es un episodio en el que mete varios podcasts dentro de esas horas, porque además ves el paso del tiempo en el vídeo y ves desde que es por la tarde hasta por la noche, que acaban de madrugada y se ve de noche. Hay una producción impresionante. Ya me imagino. Sí. Y eso, y la verdad que, bueno, una curiosidad es que el chico que está detrás de las cámaras es de Castellón. ¿Ah, sí? Sí, Sebas. Sebas no. No me acuerdo cómo se llama ahora el chico que está, que le produce todo lo que es el podcast. Es de Castellón o por lo menos es fan del club de fútbol de Castellón. ¿Ah, sí? Porque hace muchas coñas en el podcast sobre eso. Ah, vaya. Y bueno, en fin, ese especial verano hubo varios podcasts, en los cuales fue Plex, por ejemplo, fue del que vamos a hablar ahora por último, y al final de la noche también hubo una tertulia entre varios amigos, incluso el pequeño Nicolás también estaba por allí. Entonces, Siempre está. sí, es muy interesante en general. Son 8 horazas, o 9 horazas. Entonces es para tomárselo con calma, pero ha subido cada podcast que hizo entre medias como fragmento de podcast, ¿vale? Entonces yo vengo a analizar uno que me sorprendió, no sé si para bien o por lo menos por la curiosidad que yo me nace, Antonio Fernández, que ya lo trajo hace un año o dos a su podcast para hacer una entrevista más en profundidad sobre él, que de hecho os dejaré el enlace también, aparte de la entrevista esta que se centra en la dark web, hay una entrevista de él más personal, ¿vale? Este hombre está considerado uno de los hackers más legendarios de España, ¿vale? Me creó curiosidad porque al final el tema del hacking a mí me crea mucha curiosidad. Hacking, con la J como siempre. Ha sido protagonista de múltiples historias relacionadas con ciberseguridad, estafas digitales, espionaje con malware, persecuciones policiales. Es decir, es de los buenos, los que persiguen a los malos, ¿vale? Y bueno, en general, el podcast que hicieron se centró en la idea, de hecho lo llevó muy bien Jordi a la curiosidad que nos nace a todos, ¿vale? Entraron en directo en la dark web, en la deep web, ¿vale? ¿Hay alguna diferencia? Sí, o sea, la primera, la deep web, es legal, ¿vale? O sea, es oculta, pero es legal, tú puedes entrar. Es un caldo de cultivo para virus y mucha gente que está persiguiendo cosas. Es muy difícil, es tal, ¿vale? Pero es muy... Hay que ir con cuidado, con pies de plomo. Pero la segunda, la dark web, está vinculada totalmente a ilegalidades, ¿vale? Y evidentemente entraron en la deep web, pero se adentraron en la dark web, ¿vale? Que es lo que realmente... Perfecto. Aquí siempre tiene que pasar Ya algo. está, no pasa nada. Entraron en la dark web, ¿vale? Así que profundizaron un poco sobre el tema, ¿vale? Empezaron navegando simplemente en la deep web un poco, viendo cómo estaba todo. Enseñaban la pantalla, pero a orden de ellos, pixelada, en unos porcentajes, depende de la gravedad de la página que entraban, pixelaban un porcentaje más alto o menos, ¿vale? Y bueno, en general vieron armas. Al final también como carne humana, ¿vale? Ahora te explico, ¿vale? Servicios ilegales. Antes de entrar en la dark web, ¿vale? Estaban en la deep web y vieron ofertas de hackers, sicarios, chantajistas, ¿vale? O sea, tienes que tener cuidado porque hay mucha estafa. Porque contratar a gente así para algo malo, luego que vas a ir a la policía a denunciar. Es que... Pero bueno. Luego, entraron en temas mucho más oscuros, que es lo que te digo, de la dark web. Drogas, armas, venta de carne humana,
sea, son temas que de primeras no quieres saber de ello, pero siempre tenemos esa parte dentro nuestra de, uy, ¿y a qué sabrá? O ¿cómo puede ser que alguien compre? ¿De dónde sale esa carne? ¿Es alguien que matan? ¿Es alguien que ya está muerto? ¿Sabes? Es como algo muy curioso. Pero bueno. Luego, hablan también del contenido snuff, ¿vale? Muy violento. No sé si sabes lo que es. No. Es un contenido donde en directo le quitan la vida a la gente, ¿vale? Es un poco... Al final te estás metiendo en zonas... Es que hay que ver todo lo que hay, ¿eh? Sí. Te estás metiendo en un Nos berenjenal, creemos que la vida son bailecitos de TikTok y cuatro un tonterías, carrusel. pero la vida es un carrusel. Pero cuidado. Madre mía. Y nada, al final hablan un poco de los riesgos legales de navegar, ¿vale? O sea, navegar no es delito, pero los riesgos legales, sobre todo de acceder, de descargar cosas, de clicar donde no tienes que clicar, porque igual que hay malos dentro de una dark web o de una página de la deep web, pueden haber buenos buscando a malos. Y si tú a lo mejor eres malo o directamente no eres malo, eres un curioso, pero si metes tu cuenta de banco para comprar carne humana, ¿sabes? Entonces, a lo mejor hay detrás alguien bueno, me refiero a la policía, o alguien que está buscando a gente que está traficando con niños o lo que sea, pues puede ser que por curiosidad te digas, a ver que por la broma vengan a tu casa a la policía a buscarte o lo que sea. Entonces es un tema muy curioso que llama mucho la atención. Evidentemente no llevaría esa práctica, ¿vale? Yo el primero no compraría nada de eso ni nada, pero me dio mucha curiosidad y hizo perfecto el gancho para que me dieran ganas de ver el episodio. Y eso lo llevo a como el marketing, ¿sabes? El marketing de ese episodio. Entonces, todo eso también hablaron del uso seguro de medidas de seguridad, tipo VPN, Tor, el navegador, tal, ¿vale? Y luego hice una reflexión un poco final, Jordi, sobre lo impactado por la facilidad del acceso, aunque realmente ni yo sé, ni tú sabes, ni mucha gente que conocemos sabemos que entra, y la oscuridad del contenido. Hombre, eso O sea, claro. es bestial. Y mi pregunta o mi tema en el que me gustaría indagar un poco es en el tema que más me chocó, que fue el de la carne humana. Es decir, primero, ¿crees que viene de una persona ya muerta? ¿Crees que viene de una persona que le han quitado la vida para eso? ¿La probarías? Luego, Tengo que estar muy desesperada, ¿eh? claro, la pregunta a lo mejor te la he hecho mal. La pregunta sería, si no tuvieras más remedio y sobrevivir solamente fuese esa la opción para sobrevivir de comer carne humana, como por ejemplo la película que vimos La hace de un la tiempo, Sociedad de la Nieve. muy bien, ¿lo harías? ¿O te morirías? Si estoy en la situación, Ya, como los chicos de la Sociedad de la Nieve, si tengo que comer carne humana, la como. Pero te estimas porque más. estoy en una isla desierta y somos 3, no me voy a comer a uno de 3. Ahora, si se muere, si ya está muerto y estoy harta de comer hojas, pues a lo mejor me lo planteo. Sí, ya está muerto. Si ya está, ahora matarlo para comerlo no. Claro, el problema de si Matarlo. ya está muerto es que la carne se descompone y se hace mala. Ya. Es que ¿qué dilema me sacas, José? Son temas curiosos. A ver, mm, quiero decir, yo no voy a matar a nadie para comérmelo, No, obvio, ¿sabes? obvio. Ni de primeras voy a probar la carne humana, ¿sabes? Pero sí que es verdad que me crea curiosidad, me crea mucha curiosidad. ¿Te crea curiosidad saber cómo sabe la carne Sí, humana? me crea curiosidad. Los chicos de la Sociedad de la Nieve decían que sabía como apoyo o algo de eso, ¿no? Claro, no quiere decir que yo vaya a comerla en mi vida. Ujú. Pero si me viese en la opción de o morir o comer carne, evidentemente como carne. Y tendrías que cortarla, tendrías que... Claro, o sea...
Y nosotros estamos hablando de una película en la que están en la nieve y en la nieve se conserva bien el cadáver. Pero en una isla paradisíaca se descompone muy rápido. O sea, no sé. Son temas de los míos, curiosos. Temas que si quieres podemos Tú cambiar no de has tema. Pero bueno, como primer tema, espero que no estén comiendo los que nos estén escuchando. Aunque a mí en verdad no me importa. A mí me da igual escuchar este tipo de cosas. Pero bueno, como primer tema lo quería traer porque Jordi es papá de papás. O sea, lleva muchos años y para mí llevo mucho tiempo escuchándolo. Lleva muchos episodios, muchísimos. Y quería traerlo el de la semana pasada porque esta semana no lo hicieron. Y este me parecía el más interesante y el más curioso, que seguro que la gente estará conmigo también Seguro. de curiosidad. Así que nada, por mi parte el primero ya está, si quieres seguimos con el Vale. tuyo. Pues el podcast que traigo también tiene que ver con paranoias. ¿Cosas raras? Sí, cosas raras, rayadas mentales. Y es Javier Botía. No sé si sabes quién es Javier Botía. No. Vale, pues esta semana en la Fórmula del Éxito han traído al campeón mundial de mentalismo. ¿Y es español? O Javier Botía. sea, pues poco se habla de campeón Del mundial. talento español, Claro, ¿eh? campeón mundial siendo español. Sí, sí, ¿sabes? sí. Pues ojo, porque ¿tú sabes lo que es el mentalismo? Se me ocurre algo como controlarte. Bueno, pues ¿Mentalmente? tiene mucha ciencia detrás, tiene mucho truco, como la magia. La magia está dentro del mentalismo. Y es una mezcla entre la ciencia y el ilusionismo. Entonces, bueno, Javier Botía habla un poco sobre su historia, sobre cómo empezó en este mundo, pero sobre todo es muy práctico y muy visual este podcast. Este podcast, si solo lo oyes, te pierdes muchas cosas. Porque ni más ni menos que dobla una cuchara en directo. ¿Qué dices? ¿Tú no lo has visto nunca eso? No lo he visto nunca. A ver, No yo lo en he directo tampoco lo he visto nunca, pero sí que he visto algún vídeo de gente doblando lo típico que doblas la cuchara con la mente. Pero no es de dejar el vaso ahí y quedarte mirándolo y que explote. No, se pone la cuchara en la mano y no sé exactamente, no recuerdo qué hacía así, pero estaba mirando la cuchara y de repente, bueno, tiene 2 cucharas. Lleva 2 cucharas, las pone así, las junta, ¿Y ¿no? están iguales? Y tú ves que están iguales y encajan a la perfección. Y se pone la cuchara en la mano y ves como que se va doblando y se dobla. Y las vuelve a colocar y hacen juego. Eso no puede tener. La cara de Uri es un poema, ¿eh? Pero eso es solo una de las cientos de cosas que hace Eso no puede tener truco. en el episodio. Y luego dice que tiene truco. Pero obviamente, un mago nunca desvela sus trucos. No sé. Es fuerte, ¿eh? Es Sí. fuerte, es fuerte. Bueno, eso es como lo más atractivo y lo más visual que pasa en ese podcast, pero realmente habla de todas las técnicas mentales y psicológicas que utilizan para controlar el subconsciente. No controlar, sino dirigir el subconsciente de la persona. Es que la línea es muy fina. Es que es muy línea. Es muy línea, es muy fina. Porque, claro, ellos utilizan mucho la lectura del lenguaje corporal, el lenguaje, bueno, el lenguaje no verbal, cómo diriges la mirada, todas esas cosas las hace en directo con Uri, le lee la mente, escribe en una carta un número y él lo escribe también, coge un libro, eso es fuerte, coge un libro y le dice abre la página que quieras y elige una palabra larga, que sea difícil. Y creo que era jurídico o algo así, o jurisprudencia o algo así. Que no es una palabra así común. Y se le queda mirando a Uri ¿Y la saga? y le saca la palabra entera, letra por letra. La primera letra es la J y la apunta. La R, no sé qué. Es que eso me lo tiene que hacer a mí. Yo no me fío de eso, tío. porque- Brutal, muy brutal. Y por lo que dicen no hay nadie allí, o sea. Y luego ellos hacen otra prueba en la que Uri se sale de la sala en la que están grabando. Hace, no sé qué, creo que escoge una carta y él la adivina, tío. Es muy fuerte. Pero más allá de toda esta magia y esta espectacularidad, hablan de temas como el poder que tiene el subconsciente para programarnos a nosotros mismos
la importancia del lenguaje corporal para comunicar y para leer lo que está comunicando la otra persona. También hablan sobre cuál es la fórmula del éxito, porque el podcast es la fórmula del éxito, y Uri siempre les hace esa pregunta, ¿no?, a sus entrevistados. Y en este caso, Javier habla de repetir frases positivas un número de veces cambia tu realidad. Que eso va relacionado con el PNL, ¿no? La PNL, que me gustaría hablar un poco contigo. No sé si sabes lo que es la PNL. No. La PNL es la programación neurolingüística. Y es una manera, vale. es una manera en la que tenemos nosotros de programar neurológicamente nuestro cerebro a través del lenguaje, que es la manera en la que nos hablamos y en la que hablamos de nosotros. Es decir, si yo quiero ser comercial, me he dado de alta como autónoma de comercial, antes de empezar a ejercer, ya tengo que programarme neurológicamente para creérmelo. Entonces yo no quiero ser, me gustaría, ojalá. No, eso haces que no dependa de ti. Entonces lo que tienes que hacer es cambiar tu manera de hablar sobre ti mismo y en vez de decir me gustaría, no, soy comercial. Y un buen comercial. Soy buen comercial. Voy a vender. No, ojalá venda. Voy a vender. ¿Pero decirlo o pensarlo? Decirlo, pensarlo, decirlo y escribirlo. Vale. Y escribirlo, porque además es muy fuerte que, bueno, también habla del porcentaje de retención que tenemos cerebral. Los jóvenes, no quiero equivocarme porque me lo escribí, aquí tengo aquí una chuletilla en la libreta. Siempre. Los jóvenes tienen 5 segundos de retención. 5 segundos. 5 segundos. Ya entiendo por qué no se ven estos vídeos. Claro, pero ¿qué pasa con aquí hay un cambio generacional? ¿Nos consideramos jóvenes? Yo creo que estamos entre medias. No. Ellos dos son personas adultas de una edad más avanzada y estamos hablando que antes tenían una capacidad de retención de 2 minutos y medio. Buh. De 2 minutos y medio Ya, a pero 5 segundos. Ha cambiado todo, ¿eh? Con los shorts y todo el contenido Claro, rápido. tenemos todo Claro. a golpe de clic. Entonces es A muy ver, 2 fuerte. minutos es poco también, ¿eh? Es muy fuerte, ¿eh? 2 minutos es poco. Esto dura 2 horas. Ostras, pero tener la capacidad de tenerte 2 minutos y medio, porque sí, escuchándote, Claro, pero tú piensas que 2 en minutos... 2 minutos y medio se pueden hacer muchas cosas. Tú piensas que los spots de publicidad son de 30, 40 segundos. ¿Y cómo nos han marcado los spots de publicidad? Imagínate 2 minutos y medio. Claro, pero yo llevado a la antigua, si por ejemplo una clase de matemáticas dura 1 hora, aguantar tu concentración 2 minutos es poco. Si lo llevas a un vídeo de 1 minuto y medio, 2, llevado a... ¿Cuánto eran segundos? 5. 5 segundos es poco. Realmente simplemente se ha reducido tanto el contenido como prestar atención. Pero ¿qué pasa? Antes los 2 minutos te daba suficiente para dar un speech, como tú dices, de publicidad. A día de hoy los mejores speeches son los de 3 segundos. Que te cogen, te lanzan y te atrapan y ya está. Make America Great Again. Claro, 2-3 segundos. Claro, entonces al final, bueno, si vamos a menos, yo creo que ya va a ser un... ¿Sabes? Porque de hecho se me ocurre un chiste. ¿Vas a empezar con los chistes? Bueno, Encima seguro que es de cuñado. de vez en cuando. A ver, ¿tú sabes cuál es la conversación más corta del mundo? De la historia. No hay ninguna conversación más corta. Una conversación entre 2 personas. ¿Sabes cuál es? No. ¿No se te ocurre ninguna? Hola, adiós. Más corta todavía. Te presento la situación, ¿vale? Un hombre en el baño haciendo aguas grandes. En el baño de un Mayores, bar. aguas mayores. Aguas mayores. En el baño de un bar. Y entra otro cliente y solamente hay uno y quiere entrar también a hacer aguas mayores. Y abre la puerta y hace ¡ah! Ya está. Ese es el chiste. ¡ah!
Vale, podemos continuar, Lo tuyo es de traca. Bueno, pues para cerrar la sección de Uri Sabat, no voy a cerrarla con este chiste. Hablan también sobre mentalismo e inteligencia artificial. La semana pasada, en el podcast de Marketing Sin Filtro, hablaban de ChatGPT y de cómo se está convirtiendo en una especie de oráculo. Y aquí tratan el tema también porque, bueno, justo Uri Sabat y Javier se conocieron mediante John Hernández. Yeah. Así que te paso el relevo de Perfecto. John Hernández. Me la has enganchado perfecto, ¿eh? Pues sí, la verdad que esta semana también traemos las noticias principales de inteligencia artificial con John Hernández. Él está en Kenia, de safari con la familia, pero era necesario hacer este parón pequeñito. Tú sabes que yo me iba a ir a Kenia ¿Ah, sí? de safari y voluntariado, las dos. El año de 2020. Ah. Y al final pues se me canceló todo y ya no, al final no lo hice. Pero me iba 3 semanas a Kenia. Allí. Bueno, lo haremos en un futuro. Sí, sería muy guay, ¿eh? Sí. Pues eso, nada, simplemente era un apunte. Él está en Kenia y está de safari con la familia. Y trae noticias bombas. O sea, ha sido casi el vídeo que he visto esta semana que más me ha gustado. ¿Por qué? Porque tenemos noticias sobre ChatGPT 5. Es decir, estamos con el 4 ya un tiempo, ¿vale? Y trae noticias sobre el 5 porque hay un posible lanzamiento antes del día 2. ¿Y hoy qué es? 2. O sea, lo ha dicho y lo escuché creo que el miércoles o jueves. Y no ha sido así. Bueno, ahora mismo son las 10 de la mañana, no lo sabemos tampoco. No lo sabemos. Pero antes del día 2, en teoría debería haber sido ayer. Podría haber sido porque cuadraba mucho. ¿Por qué? Porque en teoría él decía y él suponía que iba a ser antes del día 2 si a Estados Unidos, a OpenAI, OpenAI, ¿vale? ¿Acabarás la temporada sabiendo decirlo? Sí. Digamos que decía que si le importaba a Europa como clientes, lo lanzaría antes del 2. ¿Por qué? Porque en Europa, no hay ninguna sorpresa en esto, pero en Europa, el día 2 entra en vigor una nueva ley, ¿vale? Y por la burocracia europea que iba a implantar para la IA, sobre todo para estas cosas, nuevas actualizaciones de inteligencia artificial y demás, iba a salir mucho más papeleo, muchas más cosas, y él suponía que si le importaba y era un grosso grande el de los clientes europeos, lo sacaría antes del 2 para no tener que hacer toda esa burocracia. Pero de momento no ha salido. Ahora también te digo una cosa, a lo mejor ha salido y nosotros solamente tenemos la cuenta Pro. No, nosotros tenemos la cuenta Plus, que es la de 20 euros al mes. Pero no tenemos la profesional, que son 200 euros al mes. Esa no la pagamos. Profesional, ¿vale? Entonces, él creía que era así, pero yo creo que no. Yo creo que no ha salido ni en la Pro ni en ninguno. Luego tendrá que hacer toda la burocracia la empresa de OpenAI. Y eso. Vale, entonces, sobre noticias de GPT-5, sobre todo lo más importante eso. ¿Vale? Y ha cambiado a modelo combinado, sin elegir el submodelo. Es decir, tú a día de hoy, si querías hacer ciertas búsquedas, elegías un GPT, un modelo adecuado para búsquedas largas, concretas. Luego había otro que era un todoterreno. O sea, había específicos, pero en este caso ya lo han cambiado y es automático. Según lo que le pidas, él elige el modelo. Y le ha copiado... Bueno, van al unísono. Grok también ha hecho exactamente lo mismo. La siguiente noticia que era de Grok es otra vez lo mismo. Está en automático. Y este es tipo router, que es como tú le das un input de una información o una pregunta y él te da la respuesta según el GPT más adecuado para esa pregunta. ¿Vale? Luego tenemos Gemini, que tenemos una polémica aquí en inteligencia artificial. Y es que la noticia es, ha ganado la medalla de matemáticas, de las Olimpiadas de Matemáticas, igual que la semana pasada ya os dije que la ganó también ChatGPT. Pero, si lo cuentas así, en el espacio, en el tiempo,
en la línea temporal ha sido antes ChatGPT y luego Gemini, porque estoy diciéndolo ahora porque la noticia ha salido esta semana. Pero en verdad es al revés. Gemini ganó antes que ChatGPT, lo que pasa que ChatGPT no tenía la cláusula como Gemini sí que tiene con las universidades donde hacen las pruebas para no decirlo antes de que salieran los resultados para las personas humanas. Porque ya que evidentemente un chat le va a ganar a cualquier persona humana, por lo menos que se lleve esa mínima victoria la persona que haya ganado la Olimpiada humana, ¿vale? Entonces, GPT lo dijo antes, pero no, Gemini ganó antes la medalla de oro y encima con un modelo generalista, ¿vale? Luego seguimos con Meta, que aquí hay tema, porque luego creo que vas a hablar tú de un podcast que también tiene algo que ver con esto, y es eso, bueno, no sé si lo voy a pronunciar bien, Zhenjia Zhao, ¿vale? Es el nuevo director científico. ¿Y este hombre quién es? Porque claro, por nombre, pues no es Pepe el de la esquina, entonces, ¿sabes? Este hombre es el co-creador de ChatGPT. Poco ya ahí, ¿sabes? O sea, por el nombre no... Pero bueno, este hombre lo ha contratado Meta y de hecho está contratando, como dijimos la semana pasada, un montón de gente muy inteligente de inteligencia artificial y que no cobran poco. Ya lo dijimos la semana pasada. Luego seguimos con la noticia de Unitree, robot humanoide. Es decir, ya están aquí, ¿eh? Sí. Y de hecho, ya están aquí tal cual. ¿Por qué? Porque un robot de estos robots antes valían entre 40 y 50.000 euros. Pero esto se podía modificar y mandar muchas información. O sea, podías decirle 1000 cosas. Ahora han hecho una versión demo, una versión con un único cometido, ¿vale? Específico para algo, una tarea específica. No lo puedes modificar, solamente te vale para eso. Pero le han bajado el precio de 40 a 50.000 euros a 5.900. Es decir, sigue siendo alto, pero si sigue así, seguramente llegue... Ostras, eso sí, es otra cosa, ¿eh? Sí. Luego, interesante, Guess, la marca Guess de ropa, ha sacado ha sacado un modelo de IA, una mujer, y combina dos actrices. Si queréis saber qué dos actrices, ir a ver el vídeo de Jon Hernández porque es muy importante ver ese vídeo. Pues combina esas dos actrices rubias, lo dejo en el aire, ¿vale? Me tiro un triple, Margot Robbie. Buah, no me digas que le he acertado. No diré nada, porque si no, no van a ver el vídeo. Y nuestra función es simplemente de altavoz. Queremos que vayáis a ver los vídeos. Bueno, pues yo me tiro el triple y la semana que viene os digo si he acertado o no. Mucha gente no va a notar que es una IA. Es guapísima. Es guapísima. Pero quien está acostumbrado a ver imágenes de IA y general y tal, seguro que se da cuenta. Luego, Suno. Suno es una empresa, ¿vale? Y ha lanzado una radio con inteligencia artificial. Es una novedad que no dice mucha cosa por sí sola, pero tiembla el tema de las... amenaza los hilos musicales. ¿Pero la radio publica música comercial de hoy en día o la música está generada por la IA? Música generada por la IA. Ostras. Sí. No sé. Se queda ahí, iremos abriendo más noticias y sacan cosas más novedosas. Y lo último, Estonia. País de la Unión Europea. ¿Vale? IA como asignatura para el año que viene. Es decir, están formando a profesores para darle una importancia a los currículums a partir del año que viene, en septiembre, con inteligencia artificial. Es decir, en septiembre abren los colegios con ya una asignatura de inteligencia artificial, con los profesores con una mínima... Porque claro, no puedes hacerlo de repente que sepan todos los profesores sobre IA, pero asignatura de IA, profesores que sepan de IA, se han puesto ya al pie del cañón y se han subido a la ola, que todos nos estamos subiendo, porque nosotros también la utilizamos y dentro de poco la tendremos también aquí delante, ¿vale? Pero Estonia es uno de los primeros países que ha hecho esto y me parece una jugada. De hecho, estaba China diciendo que también lo iba a hacer, de hecho lo está haciendo, pero Estonia lo ha dicho y lo va a empezar a hacer en septiembre. Y cierro con una pregunta. ¿España para cuándo? Por favor. ¿España para cuándo? No luchemos contra eso. Unámonos a eso.
y ya lo frenaremos, ya miraremos de qué manera, pero por favor, España, hay que implementarlo en las aulas. Hay que decirle a nuestros hijos que estudien sobre esto. Es el futuro. Lo vamos a tener sí o sí. Ya lo están usando. Claro, O sea, queramos o no. No quieras luchar. Es como cuando nosotros teníamos el Rincón del Vago. Muy bien. No puedes prohibirlo. Yo nunca lo he usado. ¿No? Pues anda que no lo he usado yo veces. Buah, ¿No lo has usado nunca en serio? nunca. Yo es que los libros de lectura, esos Yo directamente no obligatorios... los leía. Yo los trabajos sí, los trabajos sí, pero los libros de lectura... Yo es que no los leía y ya está. Pero yo no me gustaba suspender. Bueno, pues no sé si te queda alguna cosa más por No, la añadir. verdad que de IA está bastante amplio el tema. Dejaremos más en la newsletter. De hecho, chicos, no lo hemos dicho. Newsletter, ya tenéis la primera del 1%. Y esta también la haremos del segundo por ciento. Y queremos hacerla todas las semanas también. Para apuntarse a la newsletter, ¿qué tienen que hacer? Para apuntarse a la newsletter tienen que entrar al enlace que a posteriori estará en la descripción. Porque aún no podemos ponerlo porque no es un enlace de YouTube. Tenemos que hacer lo de la videollamada con YouTube. Ah, vaya. Muy bien, para poder poner un enlace externo. ¿Vale? Pero de todas maneras, en Instagram sí que lo van a poner en la bio. Lo vamos a poner en Instagram. Simplemente clicáis, entráis dentro de la newsletter. Creo que es Substract. O Substract. Y nada, la hemos hecho ahí para simplemente, si no queréis escucharnos el tostón y os sois más de leer, podéis verlo ahí todo. Vale, pues hablando de newsletters, es que como hilo. No es Substract, pero es Smash End. Que yo, porque no la conocía, porque la he conocido esta semana. Pero el chico, el CEO es un crack. Pero muy crack, ¿eh? Tiene 30 años, español, Jorge Ferreiro. Y esta semana en Marketing Sin Filtro, ellas de vez en cuando entrevistan a fundadores o a directores de marketing. Normalmente su podcast habitual es las tertulias entre ellas dos hablando sobre Como noticias. la semana pasada. Exacto, como la semana pasada que hablaron de ChatGPT. Pues esta semana han traído un entrevistado. Y es Jorge Ferreiro. Es el fundador de Smashend, que es un software de email marketing, pero introduce la inteligencia artificial. Y tiene la empresa en San Francisco. ¿Y cómo ha llegado un español de 30 años a tener una empresa en San Francisco? Pues él lo explica, ¿no? En este podcast explica cómo ha sido toda su trayectoria. Estudió ingeniería y o sea, es el ejemplo perfecto de hacer que las cosas pasen. Porque él estaba estudiando en la universidad y él tenía claro que quería ir a Estados Unidos. Pero claro, las universidades te pueden ofrecer una serie de prácticas curriculares o extracurriculares, Erasmus prácticas, que era lo que yo quería hacer en la universidad, pero él no le acababa de convencer esa manera de hacer las cosas porque siempre dependes de un factor externo que es la universidad. Entonces se metió en LinkedIn y empezó a mandar emails y a mandar mensajes y solicitudes a gente española que estuviera viviendo en Estados Unidos. Para preguntar, viviendo y trabajando en corporaciones. Para preguntarles cómo lo hicieron, cómo lo puede hacer él y si le podían ayudar. Y envió, creo que dice más de 100 o 200 correos y al final le contestaron. De hecho, menciona que uno que le contestó es hoy en día su mejor amigo. Y se fue a Estados Unidos y ha estado trabajando en empresas como Amazon, Eventbrite y StreamYard, que son grandes corporaciones. ¿Pero arriba o de Amazon de repartidor? No, estaba en oficinas. Él al final es ingeniero. Claro. Pero, claro, entró de becario. Entró Claro. como todos entramos, haciendo Excels, bases de datos y poco más. Y poco a poco, pues él, por su proactividad y su iniciativa, pues fue haciendo propuestas, y al final entró en proyectos. Dentro de esos proyectos inició proyectos nuevos y al final, claro, él ha aprendido. Y él lo dice, que cree que es el camino idóneo para emprender. Entrar primero en corporaciones, pero claro, en corporaciones en De las que niveles, realmente puedas claro. sacar chicha. No te puedes ir a... Que también aprendes, ¿eh? Porque, ojo, también se aprende en las oficinas de cualquier empresa. Sobre todo si ya tiene un tamaño mediano. Pero claro, es que estamos hablando de empresas de cientos de trabajadores.
con millones de facturación, muchas posibilidades, años de experiencia y de donde si quieres puedes sacar mucha chicha. Y entonces Jorge Ferreiro creó Smashen, que es una plataforma de email marketing basada en la IA. Es un B2B, es un SaaS, un Software as a Service. Y claro, es la competencia directísima de MailChimp. Y él me gusta porque no se esconde. Hay muchos que no, porque mi competencia, porque tal, pero nunca le acaban de mencionar. Pero este chico no tiene pelos en la lengua. Tiene 30 años, es un guerrero, es muy gamberro. Y habla un poco pues cómo fue todo la creación de la empresa, cómo ha sido su rebranding, porque antes tenían una imagen mucho más corporativa y neutra, y de repente un día dijo, vamos a ver, si esta es mi empresa y mi empresa soy yo, ¿por qué no me veo reflejado en la empresa, en la imagen de la empresa? Y de la noche a la mañana le hizo un rebranding que no veas, y pues habla también de posibles campañas de marketing que le gustaría hacer, porque claro, se llama Smash, y Smash recuerda a las burgers. Lo primero. Es lo primero que piensas, ¿verdad? Sí, tengo pues hambre. pues deja una idea de campaña muy buena. Así que el que la quiera ver, el podcast de Marketing Sin Filtro. Eso es. Y bueno, pues yo no sé si me queda mucha cosa más por decir, la verdad. No sé si tienes alguna curiosidad. De ese hombre, no, me veré el podcast, porque al final un español que haya triunfado fuera de España es curioso, y ver sobre todo el que ha hecho, porque para poder llegar a triunfar o poder llegar a hacer algo importante en tu vida, es bueno fijarte en la gente que ya ha andado por ese camino, para ver qué han hecho y sobre todo qué se les ha dado mal para no cometer todos sus errores. Pero sí, me lo veré, me lo apunto. Muy interesante. Muy crack. Sí. Pero para cracks, estos dos que te traigo yo, porque ahora me toca a mí. Menudo dos cracks, y literalmente cracks, porque han hecho un podcast. Estamos hablando de BLV. Estamos hablando de José Elías y Eric Ponce. Podcast también nuevo. Hoy traigo yo los dos nuevos, ¿vale? Nuevo tampoco para lo que es YouTube, sino nuevo para vosotros, que os lo traemos nosotros analizado. Pero llevan ya 2 temporadas. De hecho, este es el cierre de la temporada. Es también un podcast especial verano. Y digo cracks porque han hecho el podcast dentro de la piscina, en bañador, los tíos sin camiseta. Unos cracks. De hecho, ahora luego hablaremos sobre eso porque tengo ideas, ¿vale? Ay, madre. Cuestión. Traigo simplemente, como siempre que traemos la primera vez el podcast un podcast nuevo que analizamos. José Elías, ¿vale? Es un empresario, te diría, de los tops de España. Sobre todo presidente, o sea, sobre todo a repuntar la presidencia en Audax Renovables, que es una empresa del sector energético. Tiene un total de casi bueno, es que compra a lo mejor a la semana 2 o 3, entonces puedo decir 180 empresas, pero si esto lo estás viendo de aquí a una semana, a lo mejor tiene 183, o sea, va por 180, ¿vale? De hecho, una curiosidad de él es que su pago, porque tú sabes que si montas una empresa en España y te quieres ir a Andorra o te quieres ir a otro país, tú tienes que pagar una tax fees o algo así, ¿vale? Una comisión de salida de las empresas. La salida de él tiene que pagar, vamos, no puede. 27 empresas. Está atrapado, atrapado, ¿sabes? Entonces, al final tiene empresas y todo el valor que él tiene es en cosas materiales. Quiero decir, tú el valor de una empresa no es solamente lo que te paguen por ella directamente, sino que tú tienes en valor en máquinas, en cosas, ¿sabes? Entonces, y luego se ha juntado este chico, José Elías, este hombre, ¿vale? José Elías, con Eric Ponce. Que Eric Ponce, sinceramente, no lo conozco tanto. José, he seguido un poquito más su trayectoria, tampoco mucho. Y Eric Ponce, lo único que conozco de él, y lo que he oído hablar de él, es que antes hacía vídeos tenía un canal de YouTube de drones, ¿vale? Bueno, él ha emprendido en muchas cosas, ¿eh? ¿Cómo? Él ha emprendido en muchas cosas. ¿Tú lo conocías un poco? No lo conocía de antes de BLV, pero a raíz de BLV sí que estuve un poco investigando y tal. Y él ha emprendido
iniciado varios negocios, pero por el que más repuntó fue el de los drones. Claro, y sería por ese hambre de empezar negocios el que conocería a José y seguramente se juntarían para esto. Y eso, pues la verdad que tienen un podcast muy chulo porque Eric, aunque parezca que es el menos importante, para mí, no te diré el más porque José es que es la leche y la visión de un empresario de, de barrio, por así decirlo, es brutal y además escucharlo enriquece mucho. Pero es que Eric pregunta las preguntas que haríamos cualquiera de a pie. Y eso baja el podcast de un nivel de tecnicismos de CDV tal, ¿sabes? O sea, de esas siglas que ellos ni se enteran de que están hablando en siglas y no los entendemos. Él pregunta muchas cosas y así entendemos, la audiencia entiende mucho. Entonces, para mí es una combinación perfecta entre Eric y José. Me gusta mucho el podcast. Lo que pasa que, como ahora veremos, son un poco caóticos por el hecho de la entradilla, que se tiran una hora o media hora. ¿Qué tal el día? Tal, no sé qué, ¿sabes? No como nosotros brindamos y bienvenidos y directamente al grano ya, ¿sabes? Pero no, ellos se lo toman con calma. Está el invitado esperando fuera hasta que ellos acaben de hablar y le dan paso, aplauden y entra. O sea, que son... Es tertulia de bar, ¿eh? Son... A ver... Es para... ¡Hombre, Paco, pasa! Es para estar relajado escuchando algo, ¿sabes? Y mola. Sí, está bien. Pero bueno, la cuestión es que este episodio es, como he dicho, es especial verano. No han hecho una entrevista como normalmente hacen a alguien y le dan paso, como te digo luego. Han hecho un especial verano ellos dos sentados en la piscina, ¿vale? Con un JBL, micro de solapa. Sí, un micro de solapa. Y hablando un poco, han hecho una introducción previa sobre la reflexión de mejorar las introducciones, como ya he dicho, o seguir organizándolo, desorganizándolo, un poco más guionizado, que es lo que también nos pasa a nosotros, que yo soy cero guiones, soy más natural y a lo que sea, y Sí. tú te gusta tenerlo un poquito más estructurado, pero bueno, yo al final también estoy siendo un poquito así, pero bueno. Luego hablan del viaje a Formentera, se comparan con Spicy porque están comparándose con ellos, porque de hecho en el podcast hay en el fondo una pantalla gigante que sale un episodio de Spicy. Es que eso es surrealista. Es alucinante, es que hay que verlo ese episodio. Y luego debaten sobre vídeos largos o vídeos cortos. A José le gustan más los vídeos largos y poder elegir los fragmentos. A Eric pues no le gusta más la dopamina rápida, clip cortos. José lo critica. Yo la verdad que no entro ahí, la verdad que me gusta ambos de vez en cuando, depende de qué momento. Luego hablan de noticias virales, lo del gato narcotraficante, lo de la cárcel, ¿vale? La abuela resucitada y el accidente aéreo en India. Si queréis saber sobre estos accidentes más en profundidad, ir a ver el podcast. Yo os dejo con la curiosidad y vosotros si queréis saberlo, ir a verlo. Pero lo de la abuela resucitada y lo del gato narcotraficante ¿Qué? son palabras que hay que ir a verlas porque es que tienes que saber qué ha pasado. Y luego hay un spoiler que tampoco lo voy a decir porque eso les corresponde a ellos y es su mérito. Y lo que vamos a hacer nosotros, como buen altavoz que somos, guiar a nuestra audiencia hacia allí, porque hacen una spoiler de que va a haber una boda en la temporada 3. Es decir, acaban de acabar la temporada 2, por eso han hecho especial verano. De hecho, creo que la semana que viene ya no tendremos podcast de ellos. Y por eso quería traerlo como el último, igual Que que también Jordi. te digo, BLV de vacaciones, Sí, Jordi Wild de vacaciones, y empezamos nosotros cuando está todo el mundo de vacaciones. Es que nos ponemos piedras en la rueda, nosotros, Palos, cariño, palos en la rueda. siempre hacemos las cosas al contrario que todos. ¿Vale? Y nada, si queréis saber de quién es la boda, porque hablan de la boda, la temporada 3 habrá una boda y lo hablan en el podcast. Y luego hacen como un repaso de la temporada. Ese episodio es como un repaso de los clips de los episodios más llamativos. Hacen un balance de la temporada 2, que ha pasado de la evolución, hablan un poco de Spotify también. Y sobre todo hacen lo que nosotros hacemos, hacen un topcast de sus propios podcasts, Ah, vaya. ¿vale? Y hablan un poquito de que en números, a lo que se refiere en números, el mejor, por ejemplo, es Albert Rivera. Yo creo que es por quién es. Romu Alfons, porque hubo beef. También está por el top Marta Marcilla, que es una crack. Es que Esa tía, es una crack. Fua.
Bueno, y espérate, y Rayo, que también lo trajeron. Sí, Rayo has dicho 4 nombres Buah, en es que, mayúsculas. sí. Cuestión. Luego también hay joyas ocultas, le llaman, que es como podcast que no han triunfado lo que ellos querrían que han triunfado. Y de hecho, el propio top ranking de ellos está en el de José el primer puesto y en el de Eric el segundo, el de Arcusin, ¿vale? Que es un podcast también muy interesante. Lo dejaremos también en la descripción. Muchas cosas en la descripción de enlaces, pero bueno, vuestra fuente de información somos nosotros. Y hablan sobre los fallos, como te digo, de la introducción caótica. Y la temporada 3, viajes, vídeos de maquinaria, posible gala de BLV, porque quieren hacer una gala de podcast mejores de España y demás. Entonces, es un podcast para escuchar y ver qué va a pasar en la 3, ver cómo miran los errores anteriores de la temporada 2 y sobre todo saber qué va a pasar a posteriori de eso. Entonces es muy interesante conocerlos a ellos también y este podcast teníamos que traerlo 100% porque... Ojo, nos ponemos como meta salir en la gala de BLV. Yo creo que para este año es muy pronto. No, para este año es muy pronto. Claro. Bueno, mentiras, para el año que viene. Claro. Vale. Tenemos que salir en la... 2026, Salir en... Topcast en la gala de BLV. Eso es. Esto le quiero tirar un tiro a la luna. Un triple a la luna. Si no, mira, yo apunto a la luna y luego que caiga donde caiga. Ya está. Pero si apunto al vecino... Si cae va a caer- Torremolinos, pues allí mismo. pues a Torremolinos nos vamos. Vale, y el tema que quería hablar es... Como estamos tanto en especial verano, nosotros qué haremos el año que viene, cuando ya cumplamos un año, temporada 1, que es cuando empezamos la semana pasada, y ya llevemos un año. ¿Qué haremos de especial verano? Piscina no tenemos. O sí, Como que o sí. porque tengo la de Luffy. Sí, hombre. Me voy a meter en la piscina del perro. Bueno, es una piscina. Tú has dicho que no hay piscina. Sí que hay piscina, chavales. Si queréis piscina de Luffy, ponedlo en los comentarios. Pues podemos traer arena Te de... mato. Arena del campo Del desierto, sí. y ponerlo ahí en la terraza. Tenemos una terraza. Con la terraza podemos jugar todo lo que quieras. Claro. La piscina del Luffy la vamos a seguir dejando guardada. Yo había pensado en la terraza, al aire libre. Lo que Sí. pasa que ruidos externos y tal, tenemos que verlo. Bueno, Pero estaría guay, así arena, pelotas de playa, nosotros en bañador, claro que sí, luciendo curvas. gafas, las lorzas, gafas de sol. No sé, algo más informal, ¿vale? ¿Más Que- informal? A ver, esto es muy formal. Bueno, Yo estoy yendo a tu terreno, ahora vamos al mío. Y si no, nos vamos a cualquier sitio como el Nudo o algo así y que nos dejen grabar allí. Podríamos ir. ¿Vosotros qué opináis? estaría guay, estaría guay. Yo lo dejo ahí, lo lanzo, darnos opiniones, a ver de qué sitios queréis que hagamos especial verano. ¿Ya? ¿Para el año que viene? Sí, ya. Episodio 2 y ya está pensando. Sí, lo vamos a repetir un montón de veces. Y conforme se vaya acercando es para ir preparando al sitio donde vayamos. Lo que a sí ir. que podríamos hacer es a lo mejor algún especial Navidad y colgar un Papá Noel por ahí por la cuerda o algo de eso. Eso llega primero, muy bien, eso sí, eso lo haremos. Especial Navidad, un árbol de Navidad aquí, Sí. ahí, donde sea. Un cascanueces. Sí, de hecho, aún no tenemos ningún regalo de los seguidores, pero los tendremos, porque esta zona es para poner a lo mejor regalos. Y bueno, y también aprovecho para, ya que estoy pidiendo, pedir sponsor. O sea, como todas las semanas, si queréis sponsorizar este podcast, podéis poneros en contacto en nuestro correo, ¿vale? Topcast, Topcast y ya. muy bien, @gmail.com. @gmail.com. Y nada, eso es todo. Puedo darte paso al Vale. siguiente podcast. Pues mira, aprovecho que has hablado antes de Spicy y el falso beef que hay con BLV para hablar de Spicy Fortuna, porque esta semana hay novedades. Ha habido novedades porque se han alineado los astros y 2 personas han fallado, que era algo que al principio del podcast hicieron en directo el pacto de socios y mencionaron. ¿Qué pasa? Nosotros hemos hecho pacto de socio. No hemos hecho pacto de socios. Ya verás. Si se entera Mark. Pues Perdón. ellos hicieron un pacto de socios ahí en directo y claro, hablaban de qué pasa si, eso, al ser una tertulia de 4, si falla 1, 3, está bien, pero si fallan 2, una tertulia de 2 pierde toda la magia. Total, que esta semana se ha dado esa casuística. ¿Y qué ha pasado? Que ha entrado Jera.
a sustituir a Mark y a Euge, que están de vacaciones. ¿Y quién es? Yera es el podcast manager de Spicy Fortuna. Y es una persona que siempre está detrás de cámaras, que hemos oído hablar de él cientos de veces porque siempre lo mencionan y Es verdad, ahora que lo dices me he acordado. le dan todo el crédito que merece porque menudo currazo se pega. Pero claro, bueno, cero sorpresas porque obviamente su línea editorial, por así decirlo, está muy alineado con los ideales de todos los Spicy. Y bueno, pues han hablado un poco, bastante actualidad en general. Es un podcast muy... Otras veces sí que traen como más temas que hacen ellos investigación, pero esta semana ha sido muy de noticias de la semana. Han hecho un repaso de la velada del año, que ya lo mencionaron en la semana anterior, pero como grabaron antes de que pasara la velada, pues han hablado de cifras, de un poco opiniones, los dramas que ha habido con la publicidad, que la gente era como que era un poco carca esa publicidad. Bueno, si queréis ver un poco su opinión al respecto, podéis ir a ver el vídeo, que también lo dejaremos en la descripción. También han hablado de Astronomer, que es la empresa que se ha visto sumida en una polémica increíble por lo de la Kiss Cam que grabó a su CEO con su amante. Y... ese es el vídeo viral que ha salido a todo el mundo. Exacto. Que se esconden. Pues ellos han hablado, eso pasó hace unas semanas y ahora, claro, hay resultados ya de cómo ha repercutido eso en la empresa, porque los dos han dimitido, pero claro, económicamente la empresa ¿qué ha hecho? Ha aprovechado el tirón, ha intentado ocultarlo. Gestión de crisis total, pues hablan de la gestión de crisis de Astronomer y de cómo han hecho campañazas de marketing para aprovecharlo, la verdad. Y bueno, también han hablado de Estados Unidos, del acuerdo Europa-Estados Unidos. Y claro, bueno, el drama de Europa y Estados Unidos siempre está presente. Hablan de datos, hablan de aranceles y un poco sobre pues, su opinión al respecto, sobre qué ocurre, a quién afecta realmente, si afecta al estar Álvaro, es como le haces feliz si le dejas hablar de estas cosas, ¿no? Entonces pues da un poco de datos. Y a mí dejarle hablar también escucharlo. Totalmente. Y luego han hablado, que luego se ha quedado en la mesa, el producto viral que obsesiona a la mujer de Willy. Uy. Es... No sé si decir lo que es o que vayan a verlo. Yo creo que mejor que lo vean. Voy a hacer como mucho... Yo no sé cuál es, ¿eh? Le voy a meter mucho hype. No voy a decir lo que es, pero es algo que puede valer entre 100 y 1000 euros y no mide más que este vaso. Algo así, más o menos, puede llegar a valer más de 1000 euros. Y lo han introducido las marcas de lujo, pero ha salido una marca que es la que le ha creado todo esta subidón. Si lo dejas tan en el aire, pueden mal pensar y yo el primero. Mal pensar, ¿por qué? No sé. Producto pequeño, que le obsesiona a la mujer de Willy. Joder, José. ¿Un pintalabios? Bueno, si lo quieren saber, de hecho yo voy a vérmelo porque no sé lo que es. Sí, está guay. Y luego lo dejaré en la mesa, o sea que muy polémico no es. ¿Lo dejaré en la mesa? Ellos lo dejan en la mesa, el producto. Bueno, también se puede porque dejar en la mesa. Porque han salido falsificaciones y tal. Y hablando de polémica, hablan de Sydney Sweeney. No sabes quién es, ¿verdad? Es que no voy ni a preguntarte. Menos mal que no lo he visto. Pues es una actriz estadounidense. Protagonizó o coprotagonizó la serie de Euphoria y ha salido Tampoco sé qué serie Tampoco es. sabes qué serie es. Bueno, pues es una serie muy top de HBO en la que Zendaya, esa sí que sabes quién es. ¿Zendaya? Zendaya es la que está con Tom Holland, que sale en la película de Spider-Man. ¿La morenita? Sí. Vale. Que sale en el Gran Showman también. Sí. Pues... Sí, pero no sé nada de ella ni nada, pero sí. Bueno, la cuestión es que Sydney Sweeney hace unas semanas ya también la sacaron en Spicy. ¿Es un nombre real? Sydney ¿Sweeney? Sweeney es su apellido. Hostia, qué nombre más guapo. Sydney Sweeney. Claro. Sí. Es como... Está guay. Bueno, pues hace unas semanas la sacaron también en Spicy porque había sacado unas pastillas de jabón hechas con el agua de su ducha, de haberse bañado ella, y con ese agua hacían pastillas de jabón. Y esta semana ha vuelto a salir la polémica con ella porque ha protagonizado una campaña
de publicidad con una marca de vaqueros estadounidense, American Eagle creo que se llama, o America... Espera, y decías que la carne humana era rara, y eso no es raro. O sea, que tengas que entrar en la dark web para comprar carne humana y que puedas comprar en Amazon ese agua, agua no, pastilla de jabón. pastilla de jabón. Pastilla de jabón de Sydney Sweeney. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que la marca ha dado un giro a su ideología en las campañas. Bueno, tampoco un giro, porque siempre ha sido muy patriota americana, pero claro, dice, Sydney Sweeney has great jeans. Y mencionan en Spicy que, claro, jeans puede tener doble significado porque significa pantalones vaqueros en inglés, pero también jeans de genes. Ya, la y sale manía. la tipa con un escotazo increíble, los vaqueros apretados, guapísima que es. Y claro, estas como han salido personas ofendidas en redes sociales como haciendo alusión a que es contenido racista, a que es homófobo, o sea, xenófobo, machista, bueno, de todo. Bueno, todo el mundo sabe De decir de todo. todo. Y pues Y a hablar un poco nosotros también porque del no tema. nos ven todavía. Sí, pero claro, cuando porque nos no hemos vean- llegado aún a Estados Claro. Unidos, que si no. También sale el tema de la paternidad, de la nueva ley que han aprobado en España, impuesta por Europa, y la multa, porque es una ley que llevaba ya unos años en Europa, que tenían que aplicar todos los países, y España ha tardado unos años. Entonces le han impuesto una multa de creo que 6 millones de euros. Y han hecho una modificación en los permisos de paternidad. Ahora hay más semanas. Especifican todo bien en Spicy. La verdad que no. Ni quiero ni me atrevo a hablar del tema y a explicarlo nosotros. Cuáles son los casos concretos de las semanas y todo lo que puedes solicitar y lo que no. Lo que sí que me gustaría es hablar contigo de los permisos de paternidad. ¿Qué te parece? Porque en este caso lo que han hecho es igualar los permisos de paternidad y los de maternidad. Vale. A ver, por lo que sé, lo han igualado por el tema de, como tenemos un gobierno zurdo, De Ah. izquierdas. sí, esta mano es la zurda, ¿no? Querían igualarlo a la alza. Pues no me parece mal. Lo que pasa es que la idea que hay detrás de, no, voy a subirle al padre también las semanas, así no tendrán el incentivo las empresas de contratar a hombres porque la mujer se coge más semanas que el hombre. Y por eso lo han hecho. En plan, para joder a las empresas. En este caso, ha sido sí, una mentalidad de... si te jodía que la madre se pudiera coger tantas semanas y el padre menos, para que te trabaje más, pues el padre también puede. Claro. Pero lo que pasa que el resultado es que las madres, muchas veces, y de hecho yo abogo por eso, que se cogen eso e incluso más, y el padre muchas veces en el primer mes se va a trabajar ya. Yo, por ejemplo, lo que haría sería, me parece bien, una buena medida, de hecho nosotros queremos ser padres, ¿vale? Y me parece una buena medida porque te da la conciliación, sobre todo para ayudarte a ti, como mujer, al principio, si encima le das también pecho, tengo que ayudarte a ti, más que al bebé, porque tú vas a estar mucho rato con él y al final te va a necesitar a ti mucho más rato. Pero tú vas a necesitar todo lo mío, que yo me mantenga con él mientras te vas a duchar, que yo te haga la cena, que yo te haga esto, que yo te haga lo otro, que ya lo puedo hacer, pero en ese entonces más, ¿sabes? Entonces me parece muy bien para ayudar mucho al bebé y a la madre y que el padre esté ahí apoyando. Pero hay una cosa que yo cambiaría, sinceramente, y es que de hecho creo que la comentan, porque ese trozo lo escuché en el coche mientras íbamos a comprar al Leroy Merlin. Yo lo que haría sería 4 meses de... Creo que son 4 meses. Sí. 4 meses de la mujer y 4 meses del padre. Bueno, ahora han subido de 16 a 17 semanas o 18. De o sea, 12 a 16 creo, de 3 a 4 meses. no, eran 14, 16 semanas eran las que eran. Vale. Entonces ahora lo han subido a 18, Vale. creo. Y 8 Vale, 4 meses y prorrogables medio. o algo así. Claro, lo que yo haría sería 4 semanas, por ejemplo, vamos a dejarlo así, 4 meses, ¿vale? En números redondos, aunque sé que es más, pero da igual. 4 meses el padre y 4 meses la madre. La madre, normalmente los 4 meses se los va a coger enteros. Sobre todo por si es una operación, por si tiene problemas, el bebé, esto, lo otro, cualquier cosa. La mujer normalmente, además,
Está probado que se coge la mayoría de la baja de los 4 meses. Pero el padre, a lo mejor se cobre el primer mes y lo restante lo tiras. O sea, no hay opción a nada. Yo lo que haría sería que esos sobrante, incluso yo como padre, si digo, pues estoy un mes aquí ayudándote, pero luego, si tú te vales o lo que sea, o podemos conciliarlo todo, que esos 3 meses que me sobran a mí no los tirase, sino que te los pudiera pasar. O sea, que esos 8 meses, que en total, que sé que son más, en total serían 9, que pueda repartirlo a gozo del padre y de la madre. A gozo me refiero a las necesidades que tengas, Claro. ¿sabes? Es que estamos hablando que si solo tienes 4 meses de paternidad, a un bebé de 4 meses que es que no sabe ni gatear, ¿Dónde lo dejas? es que lo tienes que llevar a una guardería, Pero a un bebé de 4 meses que no sabe ni gatear. yo con eso no puedo. A mí me cuesta. A mí Claro. me cuesta. Yo es que para empezar soy partidaria de hasta los 2 años, año y medio. A mí me gustaría estar Es en que casa eso con es, el bebé. eso es un idílico. Y a mí me parecería bonito. Que ojo, o sea, por supuesto que es idílico. Sobre todo porque necesitas varias casuísticas. Que el ingreso de la otra persona En este caso el padre. sea suficiente para mantener la casa, nosotros dos y el bebé. Si se da ese caso, la madre tiene que estar en plenas facultades. Porque Willy también expone el caso que si es madre primeriza a lo mejor no tanto. Pero hay muchas madres que van de segundas que luego tienen una depresión posparto que es que apenas quieren estar cerca del bebé. Porque sienten como que les han robado la vida, o como que no son suficientes, o como que no van a ser capaces de hacerlo. El coco te juega muy malas pasadas en esos momentos. Entonces, se tienen que dar muchas cosas, pero si todo eso se da y la situación idílica se convierte en realidad, para mí, yo voy a trabajar y voy a luchar para tener dinero, para ahorrar, para poder estar 2 años sin tener que trabajar, porque no me gustaría que mi hijo se críe con las abuelas. Claro. Que van a estar con ellas, por supuesto, pero las abuelas no tienen que criar, tienen que entretener. Peor aún, en una guardería que se O críen peor con- aún en una guardería que Claro. encima dependes, o sea, estás haciendo que tu hijo te lo críe el Estado, Claro. ¿sabes? Las primeras ideas que le van a entrar en ese bebé en la cabeza Y que es van a una depender esponja. exacto, van a depender de terceras personas que tiene que estar con otros niños, por supuesto, que le va a venir bien para desarrollar habilidades sociales, por supuesto Y se también. inmunizan. Se inmunizan, por supuesto también, pero que dependa única y exclusivamente de una Claro. familia, de esa guardería. Por lo menos que tengas la opción de A o B. Que no por narices tengas que hacer siempre A. Claro. ¿Sabes? Yo también voy a luchar por eso. Y voy a conseguir un ingreso suficiente para que podamos conciliar Que de esa ojo, manera. que ojo, esto no es incompatible con que la madre no trabaje. Exacto. Porque se puede teletrabajar, se pueden En otras horas emprender diferentes. en negocios que no dependan de estar en una oficina físicamente. Se pueden, por ejemplo, el bebé puede estar 3 horas en una guardería. 3 horas, un ratito. Pero esos bebés que están todo el día, que hasta comen en la guardería, es que es una pena. Pero es a una elección de la madre y las horas y Sí, todo. sí, totalmente. O sea, que puedas realmente decir, si no quiero, no hace falta, pero lo hago porque yo también quiero hacerlo y ya está. Y te Contribuir. tengo que decir que es una conversación que muchas parejas deberían tener antes de ser padres. Hombre, claro. Porque Hostia, mínimo. eso da pie a muchas discusiones. Por estar en hojas completamente distintas. Y eso es algo que nosotros tenemos mucha conversación Sí, juntos. desde luego. Por eso estamos haciendo un podcast. Y yo, sí, porque ya entre tú y yo estamos aburridos a ver si le Aburrimos hablamos a a la alguien más. gente. Bueno, yo cerraría esto Sí, diciendo, no- cuando seamos padres comeremos huevos. Desde luego. Así que podemos hablar, pero realmente lo sabremos cuando lo tengamos. Pues sí, pues ya está. Yo me quedo con esa frase también. Para cerrar un poco Spicy, también mencionar así como pincelada. Hablan del robo de talento entre empresas. Hablamos de ello la semana pasada con Meta, pues esta semana lo vuelven a traer. Sí, yo lo he nombrado también. Y de hecho le preguntan a Jera si alguien le hiciera una propuesta por más dinero, ¿se iría de Spicy? Que vayan a verlo. Que vayan a verlo. Que vayan a verlo porque yo no lo voy a desvelar. A mí me está dejando igual que a vosotros, ¿eh? Iré a verlo. No sabes si sí o si no. No. ¿Tú qué crees? Yo diría que no.
Yo diría que no, porque muchas veces no es todo el dinero, sino el proyecto y la gente que... Porque yo creo que ya son amigos. O sea, el hecho que él se haya puesto de cara a la audiencia significa que ya... Y cada vez que pase más tiempo, creo que menos. Hmm. Aunque no lo conozco, y a lo mejor yo así de primeras diría que sí. Pero yo creo que en su caso no. No lo sé. Vale. Pues bueno, lo veremos. Y también para cerrar, bueno, hablan de Alexa y la frustración con los asistentes virtuales, porque no sirve más que para hacerte la lista de la compra y ponerte música y darte la hora y decirte... Y darte los links. ¿Cómo era? Es que mi madre la tiene en casa y le dice, Alexa, buenos días. Y le hace, gracias, eres un humano genial. Algo así. Algo así. Bueno, a ver, En sirve fin, de acompañante, pero... Acompañamiento, pero... Bueno, es un poco turbia la cosa. Y la película de la semana, Ah, es verdad. como no está Mark, la ha hecho Jera. Y Ah. es El Señor de la Guerra. Joder, qué trabajo le han mandado, ¿eh? Ha hecho mucho... Sí, no, menudo Joder, currazo. Así que se ha ganado el sueldo bien. le suben al sueldo o algo, ¿eh? Pues ya está, por mí ya lo tenemos. Vale, perfecto. Como has hablado tú también un poco, al final es un tema de actualidad y han hablado sobre el tratado que han hecho, el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa. Traigo esta semana, cómo no, y es indiscutible, nunca va a faltar, sería muy raro que faltara. ¿Él no se va de vacaciones? Este hombre no se va de Siempre lo vacaciones. descarta Este hombre, bueno, estamos hablando de Juan Ramón Rayo, ¿vale? Y traigo otra vez su su resumen diario de de la noticia más importante, ¿vale? Yo, como dije la semana pasada, traigo 5 vídeos de él, que los dejo en la descripción también siempre, con el título primero de lunes, martes, miércoles, todo, ¿vale? Pero este hombre sube todos los días, o sea, sábado, domingo sube también, creo que ayer subió otro más antes de irnos a dormir, o sea, he querido meter el viernes, creo que hizo 2, he querido meter los 2, pero he dicho, no, voy a hacer 5, y si alguien se queda con ganas de más, que vaya y lo escuche. Pero es que estos 5 son brutales, ¿vale? Entonces, empezamos. El lunes habló sobre Argentina y la rebaja de las retenciones al agro argentino, ¿vale? Argentina, el campo de Argentina, ¿vale? Desde el 2002 ha sido expropiado y ha aumentado los los impuestos se han inflado una barbaridad desde que gobernaba el peronismo, ¿vale? Que es lo contrario a lo que hay ahora. Pero, ¿qué pasa? Él empieza haciendo una reflexión sobre que en 2024 han salido estudios que los impuestos en el campo siguen estando altos. Pero claro, tú ves esto y dices, joder, a ver, mi ley es pro bajar impuestos y sobre todo ayudando al campo argentino, sí. Pero ¿cuál es el problema? Que tú no puedes entrar en un gobierno y hacer así y de repente bajarlo todo. Si tú le quitas un ingreso tan grande al Estado de repente, es de imprudente. Entonces lo que está haciendo es unas bajadas poco progresivas. Muy bien. Entonces lo está haciendo, lo que pasa que en los estudios de 2024 es lo típico. Si te ciñes a los números, están altos. Pero están bajando porque antes estaban mucho más altos, ¿vale? Como siempre, la manipulación de los números. Porque si tú escuchas a zurdos, te dirán que están altos. Y si escuchas al bando contrario, te dirán que están bajando, ¿sabes? Pero sobre todo te tienes que quedar con la perspectiva de más atrás. De verlo, el problema, como siempre digo, de más atrás. Y ahora vamos con el siguiente. Martes y miércoles. El martes y el miércoles hablan de lo mismo. El acuerdo comercial de Estados Unidos con Europa. La conclusión es que Europa acepta las condiciones desfavorables bajo una presión de Trump. Es decir, Trump ha venido y impuesto lo que ha querido. Yo tengo aquí apuntado que un 15% de aranceles, ¿vale? ¿Qué pasa? El problema de los aranceles es que afecta mucho más en el país donde se imponen, porque es tanto a la entrada como a la salida, que al país al que se lo impones. Porque si ese país al que se lo impones, Europa, no pone en contrapartida, no te pone a ti aranceles en contrapartida, a Europa realmente le está perjudicando menos. Y eso es lo que habla el miércoles también, los efectos de los aranceles en España, ¿vale? Primero el martes habla sobre el acuerdo y el miércoles sobre el efecto en España.
¿Qué pasa? En España no vamos a tener un gran impacto porque, como te digo, a la contrapartida no le estamos poniendo aranceles. Y también añadir que los demás países están también teniendo aranceles con Estados Unidos porque Estados Unidos ha puesto aranceles a todo el mundo. Entonces no va a haber ni una competencia comercial, ni va a haber desde España a Estados Unidos unos aranceles que nos perjudique. Pero evidentemente lo único que nos va a perjudicar es comprar al extranjero, a los de a pie, también le va a perjudicar y sobre todo a las empresas. Pero en menor medida que si nosotros le hubiéramos implantado también impuestos. Entonces, hablando del martes y el miércoles, el jueves me lo voy a dejar el último, ¿vale? Porque es un tema polémico. Y me paso al viernes. Que el viernes hay 2 vídeos, pero solo he traído uno. Y habla sobre la veracidad del crecimiento económico español. ¿Qué quiere decir esto? Ha salido nuestro gran presidente, Pedro Sánchez, ¿vale? Y dice que España va como un tiro. España va, pero vamos. Como una moto. Como una moto. Antes era una moto, ahora un tiro. Lo siguiente será un cohete. Que creo que ya también lo ha dicho. Pero bueno, como he dicho antes, la manipulación de los números van acorde a tu ideología. Es decir, este hombre, como tiene una ideología, ha cogido los números y los ha puesto como a él le ha dado la gana. Y ha hecho un diálogo sobre esto según él, lo que él quería. Pero tú, como siempre decimos, puedes coger lo mismo, irte más atrás y ver realmente el contexto general de esos números que tú dices. Y la realidad es que el crecimiento del PIB, que es lo que tanto está, no es gracias a un bienestar y una productividad de los españoles, sino a un aumento de la población. Y el aumento de la población es debido a la inmigración. Es decir, no está mejorando el país ni están progresando mejor los ciudadanos, sino que estás trayendo gente de fuera y hay tanta gente trabajadora de edad de trabajar nueva que el PIB aumenta y crea una falsa mejora como la moto de España. Entonces, si miras más atrás y ves realmente el contexto, te das cuenta de que si nos ceñimos a bienestar y productividad, en comparado con Europa, o en la gráfica de Europa, España está bien, no, igual no, mucho peor. Lo que pasa es que maquilla mucho lo de traer extranjeros, traer población para el crecimiento del PIB. Y él lo explica mucho mejor que yo y podéis ir a verlo, ¿vale? Es una idea general. Y por último me dejo el jueves, que el jueves habló de Venezuela y el favoritismo y la propaganda tan positiva que ha habido aquí siempre. Uy, que se me ha ido la voz. La propaganda tan positiva que ha habido aquí siempre por parte de Podemos y en concreto Monedero, ¿vale? Él justificaba que el fraude era falso, ¿vale? Y que había ganado bien Maduro, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay una web en la que salen las listas. Y esa web lleva desde que pasó esto, que no se sabe quién ganó, si no, si uno sí, otro no, ¿vale? Lleva caída. Y hace más de un año. Y la web no hay nadie que quiera ponerla. Porque, a ver, una web que caiga y duras una semana como mucho, ¿vale? Para arreglarla. Pero no, lleva más de un año. Entonces, no quieren arreglarla porque no quieren realmente hacer ver que o sí ganó o no ganó o hubo un amaño o lo que sea. Entonces, desde aquí está justificando el fraude y la evidencia Monedero, dando un mensaje positivo contra el golpe de Estado. O sea, desde aquí de España, y ahí se ven, claro, y la conclusión es que ahí se ven las similitudes y lo amiguismo que es tanto el partido político español Podemos, en concreto Monedero, pero en general son ideas del partido, junto con el chavismo de allí de Venezuela, ¿sabes? Y eso es un poco polémico, pero hay que tocarlo también porque él lo entra. Y si me he equivocado en algo, lo siento, pero sobre todo ir a ver los vídeos de este hombre, por favor, no me cansaré de decirlo, voy a decirlo todas las semanas. Ha sido casi el mejor podcast de la semana, pero no. ¿Te lo has dejado para el final? Me lo dejo para el final. Bueno, pues tú te has dejado tu podcast favorito para el final. El del que vamos a hablar ahora, no es mi favorito,
Pero desde luego me he reído mucho. Y me he reído mucho porque, bueno, estamos hablando de Red Pill Podcast, las tertulias de Jota, también podría llamarse así, las tertulias de Jota. Esta semana ha traído a El Hincho. Y me he atrevido a escuchar yo la tertulia. No. Es tertulia como siempre. Pero la voz cantante, nunca mejor dicho, es del Hincho. Es que esta semana te lo he dejado a ti. Ese Claro. nuevamente lo escucho yo. He querido escucharlo yo porque cuando nosotros ideamos Topcast, nuestro mensaje para contar a la gente era: cuando tú ves que, por ejemplo, en Worldcast entrevistaron al Hincho, y yo no lo vi porque me dio mucha pereza. Y José sí que lo vio y me dijo, escúchalo porque vale mucho la pena, porque se mete en muchos temas que no creerías que un rapero de la índole del Hincho se atreviera a hablar. Total que dije, voy a darle la oportunidad, porque al final, el de Pedro Buerman no lo escuché al final. Y le he dado la oportunidad en una tertulia con 4 personas más. Bueno, son 6 en total en la mesa. Está Jota como moderador, como siempre. Está el Hincho, como te decía. Y luego está Aloy, que es un chico que vende en el mercado. Pero también tiene sus ideales. Lo que pasa que es cierto que no ha hablado mucho. No ha interactuado creo que un par de veces en la tertulia. Luego está Alba, que es la voz de la izquierda. Es abiertamente feminista. Ella es enfermera y especializada en salud mental. Y ella, digamos que está en el bando feminista. ¿Qué pasa? Venía acompañada de otra persona que no ha podido venir y le han puesto como supuestamente ayudante a Joana, que es una chica que trabaja en OF, en OnlyFans. Perfecto. OnlyFans y feminismo. Pero ha resultado que de feminista no. De hecho, es que no la apoya el feminismo el OnlyFans. De feminista tiene poco, la verdad. Porque sesos tiene pocos también. Joder, vas cargado hoy, ¿eh? Yo, como dice Jota, yo no me meto contigo, me meto con tus ideales. Pues lo mismo me ha pasado a mí con esta chica. Yo no me meto con ella, pero se me ha hecho un poco difícil de digerir. Y luego otra chica que había también, Gayan, que es una chica que es funcionaria, pero también es empresaria y madre. Total, que el eje conductor era el feminismo moderno, ¿no? Sí, como siempre. Claro, porque esta chica, Alba, bueno, para empezar, Alba ha dicho 1000 veces que no estaba a gusto en el debate, y tiene toda la razón del mundo, porque eran un 5 contra 1. J es J, pero había los 3 de la derecha, más conservadores antifeministas, y luego en la izquierda, que bueno, tú estás viendo el móvil y estás viendo el lado derecho, pero realmente en la mesa están en el lado izquierdo. Los 3 del lado feminista estaba el Hincho y la chica de OnlyFans. ¿Qué pasa? Que el Hincho tiene cosas que sí y cosas que no. Es muy coherente. Esa gente es coherente. Claro, es como no niego la existencia del feminismo, pero el feminismo que hay ahora no me gusta. A Irene Montero le pegan cada hachazo que no veas. Bueno, es que la chica esta, la Joana, bueno, la descripción que hace de ella misma, es que voy a dejar de hablar de ella, pero bueno, la descripción que hace de ella misma es: soy Joana, trabajo en OF y no hago nada. Sabía que te lo pasarías bien. Ha sido un podcast peculiar. Yo solo te digo que no todo es saber de cosas. En los porcentajes también entra el pasárselo bien. Y sí. Esos podcasts son para pasárselo bien. Eso es bien. entretenido, desde luego. Me lo puse mientras estuve pintando. Y aprendes algo. He estado pintando los azulejos del baño y ese me lo puse de fondo mientras pintaba. Y bueno, como decía, el eje central es el feminismo moderno. Las implicaciones legales que tiene hablan de las denuncias falsas, hablan de la igualdad legal ante la ley, si existen o no las diferencias salariales, las consecuencias sociales que tiene trabajar en OF, porque claro, claro, a ella le preguntan, ¿tu padre sabe o ve lo que haces en el trabajo? ¿Tu padre está orgulloso de decir que trabajas? Y claro, ella dice, pues no.
Entonces, claro, ella ahora mismo está pensando en ella de manera egoísta, como todos y como todas, pero hay egoísmos y egoísmos, y entonces todo lo que haces repercute a la larga, quieras o no. Todo deja una señal. Nuestros padres Más fuerte o más... estarán orgullosos, nuestras madres. Pues yo de lo espero que sí. están. ¿Sí? Yo espero que sí. Al final esto no lo hace cualquiera, ¿eh? Atreverse a ponerse una cámara y hablar delante y hablar abiertamente sobre tus ideales. No lo hace todo el mundo. De hecho, yo era la primera que no lo hacía. Estoy rompiéndome mis propias barreras. Pero bueno, la cuestión, hablan sobre la ley de violencia de género, cifras sobre, claro, aquí volvemos a lo de siempre, ¿no? El dato mata al relato, pero si te adaptas el dato a tu relato, Claro. es difícil Manipulación. sacarte de ese bucle. Exacto. Entonces, claro, hablan de las cifras de las denuncias falsas y claro, dice J, si no me equivoco, porque no me lo apunté y mal hecho porque me lo tendría que haber apuntado. Pero dicen como que se notificaron 2.600.000 denuncias y se llevaron a cabo, se ejecutaron y realmente fueron a favor de la mujer 600.000. O sea que hay 2 millones falsas. Lo que pasa es que no computan como falsas. Claro. Claro, ese es el problema. Que las desestiman. Claro, y no pero las... porque denunciar es gratis. Claro. Y no tienes repercusiones. Es que si tú buscas datos de denuncias falsas, te salen muy pocas. Pero porque son las únicas que están computadas como noticias falsas. O sea, como falso, Sí. ¿vale? Pero si tú buscas el dato contrario, que es cuántas son verdaderas, sale el dato tuyo, que son 600.000, y si restas las totales y las que Ya. son verdaderas, te salen las falsas. Claro. Lo que pasa que no computa como falsas porque se alegan cualquier otra cosa. Claro, por la ley de violencia de género. Muy bien. Entonces, yo esos datos los sé porque yo escucho mucho a Red Pill, pero es importante ver eso porque muchas veces te contrarrestan con argumentos que ellas mismas solamente han escuchado un lorito cantar y simplemente lo repiten, pero tú lo que tienes que hacer es ir y buscarlo. Y ya está, ¿sabes? En este caso, yo soy un hipócrita. Porque yo también he repetido lo que he escuchado. Lo que pasa es que yo he escuchado a gente que lo ha buscado. Yo no lo he buscado. ¿Vale? Entonces yo tendría el primero que acoplarme el mismo, Porque siempre se habla de estudios, pero... No he buscado esos estudios, ¿sabes? Claro. Pero bueno, confío en que la gente que yo escucho lo ve. Y además es que lo dice e incluso lo envía esos datos. Pues luego hablan también sobre la natalidad, la familia tradicional. J culpa de la carencia de natalidad al feminismo y a los ideales que poco a poco han ido imponiendo y a la falsa libertad que han otorgado a las mujeres. Ahora somos tan libres y estamos tan empoderadas que ¿por qué voy a tener hijos? ¿Por qué voy a cortar mi carrera? ¿Por qué? ¿Sabes? Y Alba, que es la voz de las feministas, lo achaca a las carencias económicas que tenemos hoy en día, a factores económicos, y J pues más a... obviamente no podemos negar los factores económicos porque estamos en la miseria, pero los factores sociales también implican y también aplican, y las narrativas en las que te rodeas hacen mucho Yo también. ahí estoy con los dos. Sí. O sea, Es que son ambas. no se me cae el anillo si tengo que aceptar algo de una persona zurda. No, claro que no, claro O sea, que no. y para mí eso que ha dicho está muy bien dicho. Y económicamente sí es un factor, pero no es el único. Sí. Y bueno, otro tema del que hablaron, y justo por lo que acabas de decir, que no te caen los anillos al aceptar ideas del contrario, en este caso ha sido más de izquierdas a derechas que de derechas a izquierdas el aceptar los argumentos. Hombre, que eran 4 contra 1. Claro, es que eran... Si no aceptaba algo... 5. Si contras a J, Madre de Dios. 5 contra 1, lo que pasa es que uno de ellos apenas habló. Pero era sobre el tema de la inmigración, porque sale el debate de cuando un inmigrante ilegal ejerce la violencia aquí, por ejemplo, un robo o una agresión física con violencia, se le juzga aquí y se le encarcela aquí. Con nuestros impuestos. Exacto. Pagado por nosotros, una persona de fuera que a lo mejor viene de un país Sobre todo el matiz de pobreza absoluta. ilegal.
Claro, una persona viene en una situación de pobreza absoluta, en condiciones cuestionables, a España, viene a ejercer la violencia, o a lo mejor no vamos a decir que viene a ejercer la violencia, pero ejerce, agrede y lo metemos en nuestras cárceles a vivir como un rey. Y lo peor, reincidente. Y entonces, claro, surge el debate de, en el momento en el que ejercen la agresión, automáticamente se van a su país, los juzgamos aquí y se van a su país, o los juzgamos aquí y se quedan aquí. Y pues ahí está un poco el bucle y al final... ¿Y la zurda que ha aceptado? Y la zurda. Alba acepta que se les juzga aquí, pero que luego si han venido de manera ilegal, que se vayan a su país. Vale. Bueno, eso lo entonces acepta. esa chica, en cuanto ha acabado el podcast, ya la han echado de su grupo feminista. Del clan seguro, feminista. Seguro. Pues un poco Además, es que me juego lo que sea. Ya. Un poco para cerrar, también me gustaría mencionar que cuando sale este tema de la inmigración, Jota le pregunta a Alba, ¿sabes quién es Mohamed VI? ¿Tú sabes quién es Mohamed VI? El rey, ¿no? De Marruecos. De Marruecos. Es el rey de Marruecos. Y me gusta que le hiciera esta pregunta y me gusta sacarla aquí ahora porque es por esto, por lo que... ¿Ella también lo ha contestado? No, ella no sabía quién era. Vale. Claro. Bueno, era de esperar con la descripción que me has hecho. Claro, ella no sabía quién era Mohamed VI y se quejaba de, ¿pero por qué tengo que saber quién es Mohamed VI para hablar de la inmigración de España? Pero es que la inmigración que viene a España proviene del país del que es rey Mohamed VI. Y tienes que saber las condiciones en las que está políticamente el país, cómo vienen aquí, los vínculos que tiene con España en este caso. Entonces, conocer un poco de... No tienes que ser geopolítico, pero conocer un poco de la situación política global te da argumentos también para debatir. Porque tú no puedes estar hablando de un país del que no sabes ni siquiera quién está gobernando, qué ideología tiene... ¿Sabes? Me parece muy clave y es un poco el 1% que me llevo yo de este podcast es precisamente esto que estamos hablando. Hablar con criterio. Sí. Sí. Y el que tienes que saber un poco de todo. Saber un poco de todo. Y cuando te plantas en un debate, tener las narices de decirle, ¿cómo que no sabes quién es Mohamed VI? Mohamed VI es el rey de Marruecos, nació en año... A lo mejor no nació, pero lleva X años gobernando, ha hecho estas cosas, ¿sabes? Y eso me pareció clave. Y puedes seguirlo con... Y si no lo sabes, es un cateto, ¿no? ¿O no? No. Ah, vale. Así que bueno, yo por mi parte, Vale. Red Pill Podcast lo tengo. Vale, pues yo voy con mi último y... Para mí, otra vez repite, tengo un plan. Es la segunda semana que ya hacemos Topcast con vosotros. Y para mí repite el mejor podcast de la semana porque es que lo hace muy bien. Sergio y Juan lo hacen muy bien y traen a gente muy interesante y al final te puedes llevar pellizcos de muchos podcasts y Juan Ramón Rayo en general todos son espectaculares, pero es que a mí la curiosidad me gana, ¿vale? Y en este caso han traído a una chica que se llama Cristina Sánchez, que es una médica oncóloga especializada en medicina integrativa. Que no sé si sabes qué es la medicina integrativa o qué es la medicina oncológica. La oncológica sé que tiene que ver con todos los tratamientos cancerígenos, Muy todas bien. las patologías cancerígenas, pero la integrativa no... A ver, es fácil, yo tampoco lo había escuchado, pero integrativa es básicamente juntar lo antiguo con lo nuevo. Es decir, antiguamente simplemente tratabas y ya está. Y ahora es juntas en la integrativa un seguimiento. Y la prevención, a lo mejor. Muy bien, seguimiento, prevención, todo ese tipo de cosas. Vale. Vale, y es una chica especializada que se fue, o sea, vio cómo lo hacían en otros países de una manera diferente que aquí en España, y cuando vino en España dijo, yo tengo que implantar esto aquí porque es que esto es mucho mejor que lo que estamos haciendo aquí en España. Y de hecho, tiene muchos compañeros que están en contra, por lo típico de la gente que está en contra de cambiarlo de toda la vida. Toda la vida se ha hecho así, pues se sigue haciendo así y ya está. Pues hay cosas que a lo mejor tienes que decir, pues oye, mejor cambiarlas o mejor hacerlas de otra manera. La cuestión es que hablan tema principal, y es muy importante saber el tema principal por si os interesa, curiosidades o lo estáis sufriendo, ¿vale? Por desgracia. El tema principal es el cáncer.
¿vale? De cualquier tipo. Cáncer en general, ¿vale? Hablan de lo que es el cáncer, hablan de por qué asusta la palabra cáncer, ¿vale? Hablan de la epigenética versus la genética, que la epigenética es los factores externos que influyen también en tu organismo, como por ejemplo el lugar donde vives, lo que haces, donde trabajas y demás. Cómo fortalecer el sistema inmune. Esto es de primero, ¿vale? O sea, la alimentación, el ejercicio y el control del estrés son los pilares básicos. Y eso yo estoy bastante bien, sobre todo con el estrés. Que yo estresarme lo justo y necesario, porque creo que es importante. Y lo he corroborado con este podcast. Luego hablan de qué comer y qué no. Por ejemplo, nosotros eso sí que lo llevamos muy bien. Dime que se puede comer queso, por favor. Sí, sí. Lo que pasa que depende de qué queso. Hay quesos y quesos. Es como todo. Ya. Ha llegado a un punto que... A ver, ella lo que dice es que no tengas miedo. Es decir, por ejemplo, muchas veces dicen, no, es que el trigo... Y es verdad, el trigo ha evolucionado tanto que ahora está súper modificado genéticamente y dice, sí, sí, vale, sí. La leche. Oh, la leche antes se vendía que tenía calcio. Se ha descubierto que no, que es mentira. Lo que pasa que no te tienes que volver loco ni loca y decir, hostia, que me voy a morir o tal. No, pero simplemente tú saber todo lo que... Desmentir todo lo que te han dicho siempre. Y saber realmente lo que lleva cada producto es bueno para poder elegir dentro de tus posibilidades. Es decir, si tú no puedes comerte por tu economía o por gusto, ¿vale? Un queso crudo, de leche cruda, de oveja, de tal, con los parámetros de porcentaje más altos de queso, de tal. Si no puedes, o incluso el jamón, cuanto más porcentaje mejor, jamón de york, cualquier cosa. Pues oye, dentro de tus posibilidades lo que mejor puedas, ¿vale? Pero que no hace falta volverse loco, eso es lo que dice ella, ¿vale? Pero por ejemplo, priorizar comida real, eso es lo más importante y es lo que siempre nosotros... Además es que se nos ve, ¿vale? Nosotros comemos comida real, ¿vale? Por ejemplo, no ultraprocesados. Ultraprocesados de galletas, cosas que han de fácil acceso. Fritos, harinas... Muy bien. Minimizar el microondas, también. Porque eso es otra cosa, tecnología y salud. Hablan sobre las ondas de no dormir con el móvil cargando en la habitación, que eso lo hacemos nosotros y lo hemos notado. Luz roja por la noche o luz más cálida a la hora de cuando se va el sol. Que el cuerpo vaya con el día a día. Hablan de la carne roja también. Moderación, pero que no es un enemigo, ¿vale? Hablan de cómo reducir el estrés. De hecho, la pregunta, o sea, una de las preguntas que podríamos hacernos es, oye, sí, estoy estresado, me dices, desestrésate, sí, pero ¿cómo? Relájate. ¿Sabes cómo? Pues hablan de rutinas, acordes al día, reducir pantallas, es una cosa muy importante, no vivir acelerados, ¿vale? Eso es también muy importante. Luego, hablan del ejercicio diario, que nos van a contar que no sepamos, es lo que tenemos que hacer y nosotros somos los primeros que no lo estamos haciendo, pero tenemos que hacerlo. Sueño, hablan del sueño, que también es muy importante, de qué es el sueño y por qué dormimos, porque, sí, no, yo me voy a dormir y me descanso, sí, pero si conoces realmente el por qué vas a dormir y qué es lo que pasa cuando duermes, te hace más consciente y seguro que duermes incluso mejor, ¿sabes? Suplementos, ya bien un poco de magnesio, omega 3, lo típico de un suplemento que yo sabes que la química es como un poco resistente a lo que es la química, pero de vez en cuando a qué persona va bien. Dice que es mucho mejor 10 minutos al sol que cualquier pastilla o cualquier suplemento, o sea, 10 minutos al sol es mucho mejor expuesto que eso, pero es mucho mejor una pastilla que nada, o sea, hay que compensar. Luego, hay como hablan de las pruebas que se pueden hacer para la prevención de los cánceres. Por ejemplo, de mama, colon y próstata, ¿vale? Son uno de los que se pueden hacer bastante más fáciles para prevenir. Pero luego hay de pulmón y de páncreas que son un poco más difíciles saber si en tu cuerpo hay. Y luego hablan de los tratamientos modernos en plan de quimio, junto con terapias dirigidas y la inmunoterapia. Y por último, hablan sobre una cura global
en lo que viene a ser el cáncer. Pero no voy a decir qué es lo que responde ella, si cree que puede haber una cura total o no, sino que lo voy a dejar ahí al aire para que vayáis a verlo, porque es un podcast muy bueno. También te digo que si es una persona, ¿cómo se le llama a la persona ¿aprensiva? Que se cree que tiene lo que escucha? Hipocondríaca. Muy bien. Si es una persona hipocondríaca, la verdad que este podcast es un poco para cogerlo con pinzas, porque te puedes poner estresar, de hecho estresar, ¿sabes? Pero sí, ir a verlo porque es muy interesante. Habla sobre un tema que todos tenemos algún familiar o alguien o conocemos a alguien, aunque no sea familiar, que haya pasado por ese proceso y haya sobrevivido o no, ¿sabes? Y nada, es un podcast muy, muy interesante y por eso lo pongo como mi mejor podcast. Así que yo doy por finalizado mi sección, así que te toca a ti acabar. Vale, pues voy a cerrar yo con, también diría que es mi podcast favorito de la semana. Es que yo tengo predilección por este chico, por Steven Bartlett. Me gusta mucho Diario de un CEO, ya lo dije en el episodio anterior cuando hicimos la explicación de todos. Y me gusta mucho, y además esta semana ha tenido, no sé si decir las narices o el valor, bueno, ha traído a Gavin Newsom. ¿Te suena el nombre? Inglés. Americano. Casi. Vale. Desde luego de Murcia no es. Bueno, pero en América hablan inglés. Sí, también. Vale. Pues Gavin Newsom se dice que si es posible que pueda ser el próximo candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Palabras mayores, ¿eh? Palabras mayores, pero es que no es para menos, te tengo que decir. Porque después de escuchar el podcast, me atrevo a decir que este chico, si realmente da el paso, va a dar guerra. Va a dar guerra por lo siguiente. Voy a entrar un poco en materia. Es el gobernador actual de California, del estado de California, ex vicegobernador del mismo país. También fue el alcalde de San Francisco. Y el matiz que a mí me gusta es que antes de ser político fue empresario. Tuvo una empresa de vinos con su hermano, si no recuerdo mal. Él viene de una familia honrada, humilde, trabajadora. Una madre trabajadora. De hecho, menciona que su madre trabajaba en 3 trabajos o algo así. Y me gusta por muchas cosas. Voy a ir mencionando un poco bullets, pero... A ver, el que sea empresario antes de ser político es un punto a favor. O sea, ya me tiene un poco más ganado. Sí. Porque ya sabe, porque al final yo lo veo un país como una empresa. Lo que pasa es que, como siempre decimos, la empresa, políticamente hablando, un país tiene un presupuesto infinito porque puedes coger deuda. Una empresa no puede ir en números negativos, un país sí. Y eso es un punto a favor. ¿Es un buen empresario? ¿Era un buen empresario? Yo diría que sí, que no lo sé. Por los números dice No que lo sé. sí. Pues mira, España debería de aprender un poco. Sí. Y debería de... Totalmente. Los empresarios, lo que pasa es que ya están un poco hasta las narices, pero si los empresarios tomaran las riendas de este país, algo podría cambiar. De hecho, ojo a la frase que soltó, que si yo te la suelto fuera de contexto no hubieras dicho nunca que es de un demócrata. No se puede estar a favor del empleo y en contra del emprendedor. Me gusta. Es que es clave. Y claro... Ese chico no es tan zurdo, ¿eh? No es tan zurdo. ¿Qué pasa? Él se hizo muy famoso porque cuando entró en política, de las primeras medidas que tuvo fue aprobar el matrimonio homosexual. Y claro, fue de los primeros estados en aprobarlo. Entonces, él tiene mucho esa conexión humana, esa empatía, pero por su bagaje y por su historial emprendedor, habla mucho de la masculinidad, de la pérdida de masculinidad, de los errores que ha tenido el Partido Demócrata y del apoyar el emprendimiento, sobre todo juvenil, pero luego cuando las grandes, o sea, tú ten en cuenta que las principales industrias tecnológicas, es que la industria tecnológica está en Estados Unidos, está en California. Entonces, no puedes ir en contra de lo que te da de comer. No puedes. Y por eso nosotros, aquí en España, nos echamos las manos a la cabeza cuando al éxito se lo capa en vez de premiarlo.
¿no? O cierras centrales nucleares. Claro, obligas de manera indirecta a cerrar empresas con impuestos, obligas a la gente a desincentivas el emprendimiento por impuestos altísimos, O talas olivos en cuota, Jaén. talas olivos y te los llevas para quitar la industria, en fin. En fin, vamos al grano, porque además Que nos cegamos. vamos muy bien de tiempo, porque son ahora las 12, aún no ha llegado a las 2 horas, y yo creo que vamos a poder acabarlo antes de 2 horas. Tengo 15 minutitos, ya. Todo depende de ti, Andrea. Lo tengo, todo depende de mí, todo depende de mí. Vale, pues más temas. ¿Qué ha pasado con los demócratas y con los jóvenes? ¿Y por qué los republicanos lo han hecho tan bien? Y en ese momento menciona a Charlie Kirk, que no creo que te suene. Otro de Estados Unidos. Otro de Estados Unidos. Pues Charlie Kirk es un crack. A mí, yo lo conocí porque me salió un reel suyo. Es una persona que hace ruta por todas las facultades universitarias y planta una caseta, un micro para él y un micro ahí delante. Y una fila de estudiantes a hacerle preguntas a él, tanto a favor como en contra. Republicanos y demócratas. Gente que le alaba y le dice gracias por estar haciendo lo que estás haciendo, y gente, pues, los típicos jóvenes estudiantes rebeldes que, pues, es que los impuestos, es que los estudiantes no sé qué, es que es una mujer, le plantan ahí delante y él le suelta a cualquier persona que es una mujer. Y claro, pues empiezan con la descripción de no, porque es un constructo social, porque no sé qué, y ahora empiezan, no, una mujer es la hembra de la raza humana. Y ahí pues empiezan con el debate, ¿no? No lo conozco, pero me caería bien. Te caería muy bien. Sí. Si lo entendieras, te caería muy bien. Bueno, hay traductores. Pues lo bueno que han hecho es que, claro, han tenido muy buena estrategia de marketing y esos vídeos se han hecho muy virales porque corta los fragmentos de esos, no sé si llamarlo debates o no sé. Pero ¿sabes por qué creo que se hacen virales? Porque también es todo lo que nosotros pensamos en nuestro interior, pero no decimos nadie decide, claro. Por el hecho de que te miran mal por la orientación que está tomando este mundo, sí. ¿Sabes? Sí, totalmente. Pues, bueno, también otro tema, habla de la transparencia dentro del Partido Demócrata, porque estamos hablando de que Gavin Newsom tiene un podcast propio que se llama This is Gavin Newsom, en el que, o sea, él ahí tiene conversaciones abiertas con aliados y con críticos, ¿sabes? Es como, bueno, como cualquier entrevista / debate, ¿no? Él en su propio podcast. Y aparte, también ha hecho, como hizo Trump, ruta de podcast. Ruta de entrevistas en canales, en varios medios, con Joe Rogan, etcétera. ¿Qué pasa? Que Kamala Harris se negó. Y solo hizo a los que la beneficiaban a ella. Y este chico no tiene nada que esconder y además dice lo que el pueblo está esperando oír, que es, nos hemos equivocado. ¿Sabes? Y en vez de estar con alguien que te alabe, te sientas con alguien, porque además Steven le mete caña, ¿eh? Porque él no es periodista, ya lo mencionamos, pero ha aprendido muchísimo y hace muy buenas preguntas. Y dirige muy bien la conversación y ya te digo que vale mucho la pena. Habla de Trump, de la amenaza que supone para el país. Bueno, ahí se mete un poco en sus movidas ideológicas, que al final no puede estar todo el rato alabando, tienes que marcar tu línea ideológica, ¿no? Y dice una cosa que no me sorprende nada, que es que cuando ellos tienen una reunión privada, todo ok, y en el momento en el que sale Trump a hacer una rueda de prensa, declaraciones sobre la reunión que ha tenido con él, bueno, es que me ha dicho, es que no sé qué, ¿sabes? Y es que como, es su personaje, tío. Es el personaje, y de ahí no lo vas a sacar. Yeah. Hablan de Epstein también. Hostia. Vinculación Trump-Epstein. Y bueno, eso realmente es un poco todo. Ese tema turbio también, ¿eh? Tema turbio. Y bueno, en general, en rasgos generales, ya te digo, no voy a meterme en votaría sí o no, porque de momento no me afecta, claro. A mí, de momento, nunca se sabe, pero sí que es cierto que, siendo objetivo, va a dar guerra a este chico si realmente finalmente decide a ver, yo optar. Si me preguntas mi opinión, creo que más que depender del chico este, ¿cómo decías que se llamaba? Gavin Newsom. Vale, más que depender de Gavin Newsom, depende, yo creo, que Donald Trump. Es decir, ahora el que lleva la batuta de jefe es él,
Y yo creo que depende más que cambie las tornas de si lo hace bien o mal Donald Trump. Es claro. decir, si lo hace bien este chico, por muy bien que lo haga, yo creo que no, porque Donald Trump habrá justificado todo lo que ha hecho para donde están, ¿vale? Que sí están bien. Pero si va a peor todo, creo que sí que es un Claro. posible candidato. También por sus logros, de este chico, ¿vale? De Gavin, pero sobre todo por el haber fallado Donald Trump. Entonces eso se verá, yo creo. Buena conclusión, la verdad. Pues nada, yo creo que lo dejamos por hoy, ¿no? Me parece genial. La Antes, verdad. menos de 2 horas. Sí, mira, quedan 9 minutos para las 2 horas. Bueno, pues podemos despedir en 9 minutos, ¿no? No, quita. Vale, Que si vale. no, Bueno, pues brindis de despedida. brindis de despedida. Esperamos que os haya gustado. Y 2% acordaros esta semana. Y nos vemos en la semana siguiente. En el próximo podcast. Que vaya bien. Chao.